Clima de tensión, empujones, hasta una persona descompensada. Eso fue lo que pasó frente a la sede de UNASUR. Alumnos que protestan contra los propietarios de la institución mientras que otros lo defienden. Los ánimos que estaban caldeados desde esta mañana ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la institución desencadenaron incidentes dentro de la sede de la UNASUR, ubicada sobre Cerro Coray, Perú. Los percances se produjeron entre grupos de alumnos que defienden la institución y otros que piden la cárcel para sus autoridades. El CONES ordenó ayer el cierre de una decena de carreras en varias sedes de la UNASUR. La rectora ordenó que se entreguen todos los documentos requeridos por los alumnos que quieran tramitar su paso a otras universidades, con costo cero, pero pidió tiempo a los alumnos para reunir todos los certificados. Además mencionaron que pedirán una reconsideración al CONES respecto a la resolución de cierre de varias facultades y sobre los puntos tenidos en cuenta para llevar a cabo esta acción.